Bueno, el día martes, ¿ok? Comenzamos a revisar esto que vamos a conocer como movimiento ondulatorio, ¿ok? Entonces, habíamos, bueno, mediante unas simulaciones que les mostré, intentado, mm, ¿cómo decirlo? Indicar la diferencia que existe entre lo que habíamos visto como movimiento oscilatorio, el movimiento armónico simple, el amortiguado o las forzadas, con relación al movimiento ondulatorio, a ese nuevo tipo de movimiento. ¿Ok? Entonces, para el movimiento ondulatorio habíamos establecido, ¿ok?, un nuevo concepto, incluso una nueva palabra, ¿no? La llamada onda. Y una onda lo podemos entender simplemente como una perturbación de un medio, ¿ok?, la cual se desplaza, por ejemplo, en una dimensión. ¿Ok? Esto es un ejemplo nada más. De hecho, vamos a ver que las ondas, las perturbaciones de manera general, se pueden propagar en las tres dimensiones, ¿no? En el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Pensemos, por ejemplo, las ondas de sonido. Las ondas de sonido son perturbaciones en el aire que son... la perturbación para las ondas de sonido son a través de lo que conocemos como ondas esféricas, por lo cual estas se propagan alrededor, en todas direcciones. Entonces ahí estamos hablando de una perturbación que se está desplazando en todo el espacio, en las tres coordenadas espaciales. Bueno, entonces en este caso se desplaza, por ejemplo, quiero poner mejor, por ejemplo, en una dimensión. ¿Ok? Y algo muy importante, y con una velocidad. ¿Ok? Esta perturbación va a tener una velocidad. Va a viajar a una velocidad. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería cómo interpretarían o dirían que es la diferencia entre eso que estamos conociendo como onda, este movimiento, y lo que habíamos visto como en el movimiento armónico simple? ¿Cuál es la diferencia con la que ustedes se quedaron la clase pasada acerca de estos dos movimientos? Entonces, ¿no se quedaron con nada de la clase pasada? ¿Se quedaron dormidos tal vez? ¿Cuál será entonces o las similitudes o las grandes diferencias que existen entre los que estuvimos viendo, que son movimientos eh, periódicos en el tiempo? Una onda también puede ser una perturbación periódica en el tiempo. Pero entonces, ¿cómo ustedes entienden
la diferencia entre estos dos, entre estos dos fenómenos. Pues decía que ambas pueden ser periódicas en el tiempo, ¿no? Pero me parece que la onda igual, bueno, es una función que depende del tiempo y del espacio. Bueno, eso es matemáticamente y fenomenológicamente. Matemáticamente lo podemos así, ver. O sea, lo podemos describir, una onda la podemos describir como una función eh, que depende de dos cantidades, una cantidad espacial y una cantidad temporal. Y el fenómeno tal cual, con los ejemplos que vimos en las animaciones, ¿qué más podemos decir acerca de las diferencias o similitudes también? Pues que la onda de cierta manera se ve como se propaga hacia una dirección Ajá, y pues requiere una velocidad para hacer eso. en el movimiento armónico simple, por ejemplo, ¿qué sucede ahí? También tenemos velocidades, ¿no? De hecho, em, o sea, energía cinética, hablábamos. Bueno, yo lo entendí de una forma, no sé si será Mm, correcta o me quedo, que en el sistema de amortiguamiento simple, teníamos, por decir así, un sistema, bloque-resorte, y para el movimiento ondulatorio tendríamos que tener más de un sistema que está desfasado. Bueno, mm, tendremos un sistema, van dos, tres sistemas, pero van a mm. estar desfasados entre sí. Por ejemplo, ¿cuál sería un caso de ese sistema o de esos sistemas? Bueno, estábamos hablando de una ola que se genera Ajá, por donde las personas se levantan en, digamos, tiempos distintos, ok, ok. y eso genera como un movimiento. Ok, vale, ajá. Entonces tú estás hablando de que, digamos, a lo largo del eje X, que están ubicadas todas las personas, cada una de ellas se levanta, este, a un tiempo distinto. Y entonces, como efecto general, ves que bueno, está la ilusión de que algo se está propagando. ¿Es correcto? ¿O hay algo que Sí, interprete mal? no, era lo que trataba de decir. Ok, entonces, a ver, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando, retomando justamente el ejemplo de la ola, eh, no de la olas de agua, sino las olas en un estadio, ¿no? Las que realizan las personas. Hay muchachos, ¿ustedes detectarían si hay un movimiento que llamaremos armónico simple?
Sí, ¿En qué parte? ¿O cómo estaría presentando ese movimiento? pues si lo que hacemos es observar un solo punto, Ajá. vamos a encontrar un movimiento armónico simple, pero al expandir nuestro campo de visión, encontraremos que que al haber más movimientos armónicos simples desfasados, estaremos encontrando ondas. Ok, cuando hablas de nos fijamos en un punto, exactamente en qué estás pensando o a qué te estás refiriendo cuando hablas de nos fijamos en un punto. Como el caso de las personas subiendo y bajando, formando una ola. Ajá, ajá. Si solo nos concentramos en una sola, encontramos movimiento armónico simple, Ah, ok. pero al ver ya las demás, Ajá. ya encontramos una onda formada por movimientos armónicos simples. Ok. Vale, muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, sí, a ver, justamente vamos a retomar ese caso. De hecho, ven, estoy aquí viendo, déjenme ver aquí, darle una mejor perspectiva a esto. A ver si sale. A ver, déjenme ver. No creo que la orientación no es la adecuada. A ver, déjenme ver. Va a ser un reloj vertical. Ajá. Y este va a ser. No, aquí no. Aquí. A ver, vean. Justamente retomando el ejemplo de que comentan de la ola humana. A ver, aquí vean. Voy a tener el eje X. Por acá voy a tener el eje Y. Y en el azul va a ser el eje del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que está sucediendo. Cuando ustedes hablan justamente de la ola, pues aquí voy a, bueno, sí voy a hacer lo siguiente. Déjenme ver aquí, así en verde, y quito. Vale. Muy bien. Concentrándonos en una persona, como bien comentan. Si nosotros nos fijamos nos encontramos, aislamos a una persona y nos fijamos en su movimiento, vemos que vamos a suponer que esta ola esta ola humana es tal que le da vuelta al estadio, ¿no? O sea, un aficionado empieza con el movimiento, los demás lo van siguiendo, pero todas en todo el estadio hacen el movimiento y regresa al punto este, con la persona que inició, ¿no? Y después vamos a ser más exagerados y vamos a asumir que estas personas están muy emocionadas y repiten ese movimiento varias veces. Bueno, concentrarnos en una de las personas, ¿ok? Es aquí, digamos, este punto rojo. Cuando esta persona se levante de su asiento y después baje, sabemos que va a moverse, por ejemplo, hacia arriba y hacia abajo, ¿ok? En su asiento. O sea, vean que no está cambiando de lugar, simplemente está subiendo y bajando, ¿ok? O sentándose y parándose. Si este comportamiento lo graficamos en el tiempo, ¿cuál es lo que vamos a obtener como gráfica? Bueno, el siguiente comportamiento, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, noten que lo que estamos aquí graficando en la blanco es justamente el movimiento armónico simple. ¿Qué estamos notando aquí, por ejemplo? Vean, aquí en esta dirección tenemos la máxima amplitud. Aquí tenemos lo que nosotros ya habíamos visto como la A o la XM, ¿no? La amplitud A
que es la máxima posición que puede admitir este movimiento. Y aquí, por ejemplo, tenemos un periodo, ¿no? Desde este punto en el que se levanta, sube, baja y regresa a la posición que tenía al inicio. Aquí en este punto, en este instante, tenemos el periodo. ¿Ok? Entonces vean que aquí tenemos el movimiento armónico simple, el que nosotros habíamos conocido desde el inicio de este curso. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un movimiento armónico simple. Pero ahora si nos pasamos a uno que está adelante o atrás, dependiendo cómo lo orientemos esto, nos fijamos en esta otra persona. Esa otra persona va a realizar el mismo movimiento, el mismo tipo de movimiento. Entonces, para esta persona, voy a ver, veamos. Para esta otra persona, de hecho, mejor lo voy a cambiar de color. Para esta otra persona, vean lo que vamos a tener. Aquí está la variable tiempo. Y si nos fijamos ahora en esta otra, pues vamos a notar un comportamiento similar. Vamos a pensar que esta se encontraba arriba. Y realiza ese movimiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta otra persona se encontraba en esta posición, en la A máxima, por ejemplo, para su movimiento armónico simple. ¿Ok? Pero ahora si comparamos el movimiento en la dirección X, o sea, si nos fijamos ahora en esta dirección, que voy a poner a continuación, ¿qué es lo que notamos? ¿Qué podemos decir de estas, comparando los movimientos de cada una de estas personas? Que hay un desfase. Pero este desfase, nótese muchachos, que no está ocurriendo no está ocurriendo en tal cual en el tiempo, sino que está ocurriendo en la coordenada espacial. Es decir, que si yo estoy vamos a ponerlo aquí, en X1, yo me ubico en la posición vertical máxima. Pero si me muevo a X2, a esta otra posición, ahora me encuentro, para el mismo tiempo, para la misma fotografía, ahora me encuentro en la posición 0, amplitud 0. ¿De acuerdo? Me puedo mover, por ejemplo, podemos considerar otra persona por acá. O una, sí, posición, no vamos a decirlo en X2. Y nos vamos a fijar, por ejemplo, en una que anda por acá atrás. En una posición 3, X3. Esa, por su parte, puede encontrarse en la siguiente situación. Yo voy a dibujar subeje. Ok, esta es la línea roja. Está representando el eje del tiempo, pero para esa persona. Pero espacialmente, este otro individuo se podría encontrar a la mitad del recorrido. Es decir, que por ejemplo puede andar así. Puede escribir esta situación. ¿De acuerdo? Entonces, esta otra persona, dependiendo de la posición de la coordenada X en la cual se encuentre, vemos que su posición, o en este caso la altura que está representándose aquí en el eje vertical, en el eje Y, pues es distinta respecto a las anteriores, ¿no? Al X1 o a la persona que se encuentra en X2. Si tomamos una imagen frontal de esto, digamos, vean que esto es una imagen lateral. Si tomamos una imagen frontal, es decir, si esto lo analizamos de esta manera, vemos de frente esto X y Y, vamos a tener la siguiente situación. Una persona se encuentra en el punto más alto, la amplitud máxima, la otra se encuentra
por ejemplo, aquí sentada, y la otra por acá, a la mitad. Ahora, si unimos todos los puntos, que se están aquí ocurriendo, pues por ejemplo podemos describir algo así. Voy a considerar, por ejemplo, algo así. Mejor. Ahí está. ¿No? Por ejemplo, así. Entonces aquí tenemos a una persona en la posición X1, o una persona en la posición X2, y una más que andaba, ya se me perdió, que andaba por aquí, en la posición X3. Entonces, como vemos, aquí tenemos una nueva dependencia. Dependiendo de en qué posición a lo largo del eje X nos encontramos, ¿ok? Vemos que esta perturbación del medio, en este caso las personas, ¿ok? Se va a estar, va teniendo diferentes amplitudes. Pero eso está sucediendo en la coordenada X, no en la coordenada temporal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que justamente da lugar a interpretar o a utilizar funciones de dos variables, hablando de una perturbación unidimensional, que depende tanto de la posición como del tiempo. ¿Ok? Entonces, imagínense que ahora que la perturbación no solamente sucede a lo largo del eje X, sino a lo largo del eje Y. Entonces, ahora la función va a depender de tres coordenadas. Bueno, de tres variables, las coordenadas X y Y espaciales y el tiempo. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a ir incrementando las cantidades a considerar. Pero en este caso, justo en este caso que estamos aquí describiendo, es fácil ver que a tiempos distintos, ¿ok? Para distintos tiempos, las posiciones X también van a estar cambiando. Bueno, perdón, para distintos tiempos vamos a encontrar diferentes situaciones para la misma X. Por ejemplo, eventualmente esta persona se va a sentar, va a ir hacia abajo, mientras que esta otra o va a ir más hacia abajo o va a ir a encontrarse hacia arriba. Entonces, aquí ya vemos que cuando dejamos correr el tiempo esta película, nos concentramos en esta escena que tenemos aquí enfrente, veremos ese movimiento característico, ¿no? En este tipo de situación en el estadio. La persona sube, baja, la que le acompaña a su costado también hace ese movimiento de subir y bajar, pero digamos que nos da la impresión de que que para el mismo tiempo se está encontrando en una posición ligeramente distinta. Y al tomar, como ven decía, ¿no? una imagen panorámica de toda la situación, vemos que nos da la ilusión de que algo, ¿okay? Se está moviendo de izquierda a derecha o a la inversa. Justamente a ese algo que estamos, que da la ilusión de que se está desplazando a lo largo de todo el estadio, es justamente lo que vamos a conocer como la onda. La onda es una perturbación de un medio. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos. Bueno, entonces continuando con esta parte, ¿qué hemos dicho? Ok, así. Para el caso de una onda unidimensional, que son, digamos, es lo primero que vamos a revisar, las ondas se describen, ¿ok? A través de funciones de dos variables. ¿Okay? Una coordenada espacial y una temporal. ¿Ok? Entonces, la razón de que
una onda, ese tipo de perturbaciones, las podamos escribir a través de una función que dependa de dos variables, justamente nace de este hecho, como vemos aquí. Para escribir bien el comportamiento de la onda humana en el estadio, no solamente necesitamos hablar de lo que sucede en la coordenada tiempo, sino también en la coordenada espacial, ¿no? O sea, dependiendo de dónde se ubique cada persona, qué tipo de movimiento, en qué situación o qué posición vertical está teniendo. Entonces, en la literatura vamos a encontrar, por ejemplo, varias formas de representarlo, pero, por ejemplo, tenemos una función y, como fue la que tenemos arriba, que depende de estas dos cantidades. Una coordenada x, una coordenada t. Eh, también podemos encontrar en literatura simplemente como una función f, que depende de x y de t. O incluso podemos encontrar que a muchos les gusta utilizar la letra griega psi para representar una onda. Entonces aquí, déjenme corregir esto. Ahí está, ¿no? Entonces no importa qué letra gustemos utilizar, el punto aquí importante es que son funciones que dependen de estas dos variables, una coordenada espacial y una coordenada temporal. Ahora, ¿qué más platicamos la clase pasada? El perfil, ¿no? El perfil de una onda, ¿ok? Que no es otra cosa que la forma de la perturbación, aquí, perdón, la forma de la perturbación que se propaga, ¿ok? Se puede conocer, ¿ok? Se puede conocer fijando el tiempo, fijando la coordenada temporal. Es decir, cuando ustedes congelan, digamos también una película, tienen que ustedes están, digamos que en la película, fijando el tiempo, ¿no? O sea, ustedes mediante el control remoto o si está en la computadora, con el botón adecuado, ustedes detienen el avance, es decir, están fijando el tiempo en la película. Algo similar podemos entender aquí. Si bien una onda se va a estar propagando en el espacio y en el tiempo, cuando congelamos o fijamos el tiempo, podemos nosotros reconocer el perfil de la onda, si es que lo tiene definido, porque a veces no sucede así. ¿Ok? Entonces, pero si ocurriera, podemos obtener cuál es la forma de la perturbación que se está propagando. Por ejemplo, ¿qué perfiles podríamos encontrar? Déjenme ver aquí dos ejemplos. Veamos, en el eje, aquí el eje X, y aquí el eje Y, y aquí vamos a utilizar eje X, y vamos aquí a utilizar la otra letra, la psi, también para representar ondas. Entonces, por ejemplo, en una cuerda de guitarra, o en por ejemplo, el caso del que veíamos en la simulación pasada, ¿no? Una cuerda libre en un extremo y por el otro lado atada a, a una pared o a un tubo. Por ejemplo, en ese tipo de situaciones, la onda que se va propagando tiene esta forma, o tal cual, ¿no? La onda humana en los estadios. Entonces, déjenme ver aquí, algo así. No tiene una forma sinusoidal. A ver.
Ahí está. Entonces aquí tenemos este comportamiento. ¿Qué otro tipo de ondas podemos identificar? Por ejemplo, en un osciloscopio, en circuitos eléctricos, ¿no? Tenemos este tipo de señales. ¿Ok? Entonces, si nosotros aquí, digamos, estamos haciendo que la coordenada t tenga un valor constante, un t sub 0, y por acá también, entonces nosotros podemos reconocer el perfil, la forma que tiene la perturbación, que es en el caso en el que se esté abordando. Evidentemente, si dejamos correr el tiempo, pues esta onda, pensemos de este sentido, va a ir avanzando hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta curva amarilla, piensen ustedes que hay una oscilación que se está desplazando hacia la derecha y algo similar acá, ¿no? Si digamos descongelamos el tiempo, podemos ver que esta onda cuadrada, o de escalón mejor dicho, también se está moviendo, ¿no? Hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué más también habíamos mencionado? Ah, sí, tal vez no lo mencioné de esta manera, pero es así como lo vamos a conocer. Las llamadas ondas viajeras. ¿Ok? Entonces, la onda viajera, vamos a interpretarlo de la siguiente manera. Las ondas pueden, unidimensionales, claro. En este caso, entenderlas en este sentido, las ondas unidimensionales se pueden desplazar hacia la izquierda, ¿verdad? O hacia la derecha, hacia la derecha, ajá, a lo largo del eje X, a lo largo del eje X, con una velocidad que vamos a identificar como V, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, ¿cuál es la situación aquí que se nos está presentando? A ver, déjenme poner lo siguiente. A ver, entonces aquí tenemos el eje Y, aquí vamos a tener el perfil de la onda, el eje X, la coordenada espacial, y una vez más acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que queremos decir aquí? Bueno, imaginen ustedes que tienen una perturbación, ¿ok?, a lo largo del eje X, que tiene la siguiente forma. Se me ocurre, por ejemplo, la función que vimos la clase pasada, la gaussiana, la campana de Gauss, ¿no? Entonces piensen ustedes que eso está sucediendo. Entonces, aquí tenemos que esta función gaussiana está centrada, ¿ok?, en un x0. Entonces, y esto está ocurriendo, vamos a pensarlo de esa manera, a un tiempo t igual a 0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a saber si una onda va a se está moviendo, pero si está escribiéndose hacia la izquierda o hacia la derecha? Bueno, va a suceder que si esta onda para un tiempo posterior, imaginemos que descongelamos el tiempo aquí, que hemos fijado en 0, y dejamos avanzar nuestro reloj, si esta perturbación se coloca en esta posición, en esta nueva posición x1, ¿ok? El centro de esta onda se coloca en esta posición. Déjenme ver aquí. Ya sé. Déjenme hacer lo siguiente para no errar. Así.
¿Ok? Entonces vean. ¿Ok? El centro de esta función se ha desplazado respecto a la anterior, la x0, que andaba por acá. ¿Ok? Hacia derecha. ¿Vale? Entonces, esta onda, vamos a decir que tiene una velocidad en esta dirección. Bueno, ¿cómo describimos esto matemáticamente? Bueno, para este caso diremos entonces que aquí, perdón, no es f, sino es y. Entonces aquí tenemos simplemente la y como función de x. Para este caso, para escribir una onda que se está desplazando hacia la derecha, la forma de la función es esta. Esta es la dependencia que vamos a observar. ¿Ok? Entonces, si ustedes investigan en qué puntos esto se hace cero, el argumento se hace cero, es decir, en dónde estamos ubicando, por ejemplo, el centro de esta función de campana de Gauss, van a encontrar que estas funciones se van anulando con x positivos, con x mayores a la x0, ¿ok? Conforme va avanzando el tiempo. Eso nos da entonces la idea de que la onda que se está aquí propagando se está desplazando hacia la derecha. ¿Ok? Y la forma matemática de representar esto es de esta manera. ¿Ok? Entonces, cuando hablemos de una perturbación o de una onda en general que se está desplazando hacia la derecha, la dependencia que nosotros debemos de tener en nuestra función es esta, x menos bt. ¿Ok? Si ahora, por el contrario, tenemos esta onda una vez más, pero ahora para un tiempo posterior encontramos que se sitúa por acá, digamos, el centro se encuentra en esta posición, cuando al inicio estaba en esta otra. Ok, vean lo que se dibuja. Entonces me llevo otra vez la imagen para no errar aquí. Y ahí está. ¿No? Entonces vean que ahora la onda, la perturbación, se está moviendo hacia la izquierda. Entonces en ese sentido, con esta imagen, tenemos que ahora la velocidad de esta onda es hacia la izquierda. Matemáticamente, esto lo vamos a representar de esta manera. Ahora nuestra función tiene en su argumento esta forma. Y esto ya nos da esta información, o nos da la idea de que esta perturbación, sea del perfil que sea, se está desplazando hacia la izquierda. Nuevamente, investiguen en qué punto esto se hace cero y van a ver que se hace para menos bt. Es decir, que conforme el tiempo va avanzando, las coordenadas x, en las cuales, por ejemplo, se sitúa el centro de esta campana de Gauss, van a ser cada vez más negativas. Es decir, tenemos una onda desplazándose hacia la izquierda. Ahí está. Muy bien. ¿Comentarios, muchachos? ¿Preguntas entonces con esta parte? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a poner más información. Bueno, entonces aquí le estaba yo diciendo que
matemáticamente una onda la vamos a describir a través de una función de dos variables. Aquí estamos viendo que si esta onda, ¿ok?, tiene una cierta velocidad, la manera en que vamos a representar esta dependencia es esta. ¿De acuerdo? Esa es la dependencia. Eso ya nos está hablando de que esta onda se está propagando. Entonces vean que aquí ya hemos dicho más información. Aquí dijimos, va a depender de la posición y del tiempo. Muy bien. Aquí estamos diciendo que si esa perturbación tiene una cierta velocidad con la que se está desplazando a lo largo del eje X, esta onda tiene que tener esa información y es expresada de esta forma, esta dependencia. Bueno, sucede que las ondas satisfacen una ecuación característica. O sea, si uno, digamos, en el contexto de ecuaciones diferenciales parciales, si uno encuentra que una función que depende de dos variables satisface la ecuación que les voy a poner a continuación, sabe de manera así inmediata que esa función que se está encontrando, que se está proponiendo, es una ecuación de onda. ¿Ok? O que está describiendo una onda. Entonces, a ver, la ecuación diferencial parcial, ¿ja?, que describe a las ondas, ¿ok?, unidimensionales, claro, entonces no vamos a hablar de las más generales, unidimensionales, a lo largo del eje X, es la siguiente. A ver, entonces la ecuación diferencial que uno emplea para describir una onda, voy a poner así, voy a utilizar la variable y. Ok, esto es igual a la velocidad, no es 1 entre la velocidad al cuadrado derivada parcial, segunda, aquí variable y, respecto al tiempo. Ahí está. Esta es la ecuación diferencial parcial para describir una onda. ¿Ok? Entonces, no cualquier dependencia, eso es lo importante, no cualquier dependencia X y T va a satisfacer esta ecuación diferencial. Vean lo que me está pidiendo aquí. Me está indicando que la segunda derivada parcial respecto a la posición, la coordenada X de esta onda, tiene que ser proporcional, ¿ok?, este factor de proporción, a la segunda derivada parcial de esta misma función, la y, respecto a la coordenada temporal, respecto al tiempo. Si esta situación no se obtiene, ¿ok?, entonces la función que uno esté proponiendo no estaría describiendo una onda. Y resulta, cosa interesante, que la constante de proporción entre estas dos derivadas parciales justamente es el inverso de la velocidad cuadrada. ¿Okay? Esta v es la velocidad con la que se desplaza la onda, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, las ondas de sonido, cuando uno las describe matemáticamente por alguna función, al tratarse de una onda, necesariamente tiene que satisfacer esta ecuación diferencial parcial. Si describimos, por ejemplo, si pudiéramos describir matemáticamente, ¿no?, a través de una función, lo que sucede en los estadios con estas personas, ¿okay?, cuando los aficionados se levantan para celebrar, esa función que pudiéramos obtener
satisfacería esta ecuación diferencial parcial. Si es que está escribiendo una onda, ¿no? Ok, entonces algo muy importante. No cualquier dependencia X de la coordenada espacial y la coordenada temporal va a representar una onda. Solamente aquellas que satisfacen esta ecuación diferencial parcial tienen todo el derecho de conocérseles como una función que describe una onda en el medio que se esté tratando, ¿no? Por ejemplo, agua, aire, en una cuerda, etcétera. ¿Ok? Entonces, todas las funciones que vamos a revisar en este apartado van a satisfacer esta ecuación diferencial. De hecho, bueno, al final ese es el objetivo, ¿no? Hablar de este tipo tan especial de funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo. A ver, creo que aquí tenía yo ya. Déjenme ver aquí. A ver dónde habíamos quedado. A ver. Ok. Aquí tenemos este enunciado. A ver qué nos está diciendo. Vean, a ver. Lo que nos dice. Son dos ejemplos. El primero pide, determine si la función, bueno, aquí la llama d, igual a seno de kx por coseno de omega t, es una solución de la ecuación de onda. Y el otro ejercicio, o el otro ejemplo, nos pide, demuestre que por sustitución directa, que las siguientes funciones, ecuación de onda. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos la función que llama d, de esta manera. ¿Ok? Para inciso A es una función que va como un logaritmo de x más bt, y en la siguiente tenemos una función que va como x menos bt a la potencia 4. Ok, entonces por ejemplo, para el primer punto, aquí voy a nombrarlo 1 y 2. Entonces para el ejercicio 1, ¿cómo procedemos? A ver, entonces, ¿cómo podemos proceder para responder la primera pregunta? Pues tenemos que ver lo que vimos anteriormente. No que se escucha, es que se escucha muy lejos. Perdón, ¿ahí ya se escucha mejor? Sí. Ok. Tendríamos que sustituir esa función en la ecuación anterior que utilizamos para ver si describe una onda. Ok. Entonces, para conocer la función dada, ¿no? Es solución a la ecuación de onda.
procedemos a calcular las derivadas parciales indicadas. Ok, entonces, muy bien. Entonces, tenemos que verificar que esto se está cumpliendo, ¿no? Que la segunda derivada parcial de la función dada en la coordenada x es proporcional a la segunda derivada de esta misma función respecto a la coordenada temporal, la coordenada del tiempo. Ok, entonces vamos a ver. Queremos determinar, aquí la llamaron D. Entonces aquí vamos a tener la X. Bueno, entonces esto a su vez, esta expresión es otra cosa más que la derivada parcial respecto a X de la primera derivada parcial respecto a X de esta función, ¿no? Es lo que sabemos de la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Muy bien. Entonces aquí tenemos esto. Muy bien. Entonces ahora tenemos la derivada parcial respecto a X. Entonces, muy bien. Vamos a ver. ¿Cuál es el valor de la primera derivada respecto a X de esta función? A coseno de kx. La A por el coseno de A, kx. AQ coseno. A, ¿AQ? sí, K. Ah, ok, ok. Sí, porque digo, ¿dónde estoy viendo que no veo ninguna Q? Ok, ajá. Y nada más, ¿no? Bueno, ahí está la derivada respecto a la coordenada espacial. Y esta otra pues, la dejamos igual, ¿no? Coseno. Bueno, en el texto aparece W, bueno, omega, es omega. Omega T. Ahí está. Ahora, esto hay que volver a derivar. Ahora, ¿cuánto queda? A por K cuadrada. Bueno, A, menos A ok, menos A por K cuadrada por seno de kx por coseno de omega t. por el seno de kx por el coseno de omega t. Ok. Muy bien, ahí está. ¿No? La segunda derivada la segunda derivada parcial respecto a la coordenada x de esta función, ¿no? La función que nos están proponiendo. Muy bien. Entonces, a continuación, ahora hay que hacer el cálculo de la segunda derivada de esta misma función respecto al tiempo. Entonces, similar a lo que tenemos arriba, esta segunda derivada parcial, pues es la derivada de la primera derivada. Por cierto, aprovechando, si ustedes ya, bueno, todos o la mayoría, ¿ya llevaron algún curso donde hayan visto series de Fourier? Bueno, yo sí ya la vi, profe. Ah, ok, ok. Muy bien. Bueno, tenemos uno. Los demás ya llevaron curso de ello.
Digo porque vamos a ver algunas cosas que, si ya llevaron este curso, bueno, vamos a reafirmar algunas cosas que pudieran tal vez no haber quedado o quedado claras en este momento, o bueno, vamos a dar una información que, bueno, espero que les sea interesante para la teoría justamente de series de Fourier. ¿Ok? Porque bueno, vamos a ver que hay las famosas series de Fourier, o incluso si han visto la transformada de Fourier, pues guarda mucha relación con esto. O sea, al final son cuestiones prácticas de lo que vamos a revisar a continuación, justamente en ese tema de las ondas. Bueno, ok, ¿cuál es la primera derivada? La primera derivada de esta función t respecto al tiempo. Menos A Menos a por omega por por omega. coseno de kx por seno de omega t. Le faltó una, No, es le faltó seno una de K, ¿no? kx, ¿no? Seno de kx por el Sería, seno de omega t. Ah, sí, cierto. sí, Seno de kx por el seno de omega t. seno de Sí. kx por el seno, ajá, de omega t. Ahí está. Y si se vuelve a derivar respecto al tiempo, Menos a omega cuadrada, seno de kx por el coseno de omega t. menos a omega cuadrada, por el seno, de hecho, vamos más rápido, queda justamente así, ¿no? Ahí está. Entonces, allá tenemos las dos ecuaciones, las dos derivadas parciales respecto a la coordenada x o la coordenada t. ¿Qué podemos observar entonces? Que son similares. Son similares, pero sí ¿qué estaríamos, o sea, vean, dice, determina si la función d. Entonces, con esta información podemos concluir que sí satisface, que sí es una solución de la ecuación diferencial de la onda, o no. Es decir, sí, a ver, o sea, sí se cumple lo que tenemos acá arriba, que la derivada, la segunda derivada parcial respecto a la coordenada x es proporcional a la segunda derivada parcial en en el tiempo, o respecto al tiempo. Sí se cumple, nada más que en este caso Ajá. el que va a ir variando es el omega del coseno de la función principal. ¿Cómo variando? No me queda claro. Bueno, ¿a qué O te bueno, refieres? ajá, que en vez de tener este k, vamos a tener omega, pero al final está al cuadrado. Mm, o sea, digamos, o sea, el punto que hay que mostrar es que lo que tenemos a la izquierda, que en este caso es lo que está en azul, ¿ah? Es proporcional a lo que está a la derecha, esta de segunda derivada parcial respecto al tiempo, que en este caso, lo que hemos calculado, se encuentra en amarillo.
sea, ¿hay alguna manera de verificar que lo que está en azul es proporcional, está siendo proporcional a lo que obtuvimos en color, bueno, al desarrollo de lo que está en amarillo? O sea, esto y esto otro que pongo ahora en azul, sí, sí satisfacen esta relación de proporcionalidad. O sea, aquí eso es una constante, es factor de proporción, que nos vincula la variación a lo largo del eje X con la variación a lo largo del eje del tiempo. En este caso, eso se estará cumpliendo. Mm, ¿Se ¿Podríamos puede igualar las igualar? funciones? Ah, a ver, una vez más, porque ahí no fue claro. Escuché que se podía igualar y alguien más, y había otra idea. Sí, que se podía igualar. Bueno, fue Ah, igual lo que dijo. ok. Serán similares. Entonces notemos igualarlas. A ver, a ver, vamos a desarrollar la parte izquierda. A ver, lo que está a la izquierda es esto, ¿no? Y hemos visto que es igual a esto otro. Así, ¿no? Es lo que tenemos. ¿Hay manera de poder llegar a lo que está aquí en subrayado en amarillo? O sea, habrá forma de darle a esto que está aquí la forma de la solución. Eso que está aquí estoy indicando, ¿hay manera de poderlo transformar o darle la cara de lo que está aquí, subrayado en amarillo, para que justamente sea igual a esto, a la segunda derivada parcial respecto al tiempo? Porque si logramos hacer eso, pues de alguna manera podemos estar hablando justamente de esto, de, de este comportamiento, de esta igualdad. O sea, de alguna manera tal vez necesitamos encontrar el factor apropiado que nos haga cierta esta igualdad para este caso. Recuerdo que en una de las actividades que enviaron al inicio de esta semana, hablaban de, bueno, no recuerdo exactamente quién, pero me quedó muy claro que mencionaban multiplicando por un uno apropiado, la técnica del famoso uno, de multiplicar por un uno. Este uno, ¿qué forma debería tener para llevar esto que está aquí escrito a la forma de lo que está por acá arriba subrayado? O sea, ¿cuál es la única diferencia que existe entre esto que está aquí, abajo en rojo, con esto otro que está acá, también en rojo, pero subrayado? Lo que es k cuadrada y omega cuadrada. Ok, entonces, ¿qué necesitaríamos agregarle a o sea, este uno, esta técnica del famoso uno? Pues sería un omega cuadrada Sí, sobre omega cuadrada. Exactamente, exactamente. Este uno tiene que tener esta forma.
Entonces vean que lo que va a suceder, que podemos juntar los términos, los siguientes términos, ¿no? Podemos dejar juntos la K, aquí, el término de K cuadrada, ajá, con la omega cuadrada que se ha agregado, así, y por acá se aislamos o juntamos, ¿qué términos? El menos A, la omega cuadrada que se agregó como para multiplicar, y todo esto, ¿no? Que voy a seleccionar a continuación. Ahí está, así. A ver, díganme, ¿están de acuerdo con estos pasos? Entonces, hicimos ahí una redistribución, ¿no? Arreglamos unas cosas ahí, agrupamos otras. Y lo que está justamente entre paréntesis en color azul, ¿quién es? La segunda derivada parcial de la función con respecto del tiempo. Exactamente. Entonces aquí ya podemos ver clarísimo que tenemos aquí K cuadrada sobre omega cuadrada, multiplicando, voy a ocuparlo de esta manera, a ver, voy a hacerlo así, multiplicando a esta expresión. Ahí está. Y listo, hemos mostrado que en efecto se está cumpliendo que la segunda derivada parcial respecto a la coordenada x es igual o es proporcional a la segunda derivada respecto a la coordenada temporal. Y es más, ¿qué hemos encontrado para esta solución? ¿Cuál es la velocidad con la que esta función se estaría propagando? Porque en efecto, porque vean, estamos viendo que se está satisfaciendo la forma de la ecuación diferencial de la onda. Es decir, que esta d igual a a por el seno de kx por coseno de omega t es una onda. Es decir, está describiendo una perturbación en el espacio y en el tiempo. ¿Okay? Digamos, pensemos que esto tal vez está ocurriendo en una cuerda, entonces la cuerda está moviéndose, ¿no? Está oscilando. Hay una onda en ella. Y es más, ¿con qué velocidad se está propagando? Sería el factor de proporción, el k cuadrada sobre omega cuadrada. No directamente, no directamente. A ver, vean, chequen la ecuación. Este factor, el que une estos dos términos, es donde esta v, la v sola, es la velocidad de la onda, la velocidad con la que se propaga. Pero vean cómo aparece. 1 entre b cuadrada. Entonces aquí, ¿qué podríamos obtener? ¿Cuál es la conclusión? La velocidad de propagación, ¿cuál es? Omega cuadrada sobre K cuadrada. ¿Esa es la velocidad de propagación? A ver, comparen. Creo que sí. A ver, creo que sí se alcanza a distinguir. Así. A ver. Sería la raíz de omega entre K. La raíz de omega entre Ah, no, K. pero quedaría como Sería omega omega sobre k, sobre ¿no? K. Omega sobre k. Ajá. Entonces, ya. Ahora sí. Ya lo vieron. Entonces, ¿cuál es la velocidad? Omega sobre K. Omega sobre K. A ver, ¿sí les es claro a todos por qué esa es la velocidad? O sea, nótense cómo está apareciendo. Me dice que la velocidad, en la ecuación de onda, esta V
Aquí lo voy a poner acá para que lo tengamos presente. Es más, está con un color aquí llamativo, digamos un amarillo. Ajá. V denota la velocidad de propagación de la onda. ¿De acuerdo? Entonces, el factor de proporción nos habla del inverso del cuadrado de la velocidad. El inverso del cuadrado de la velocidad de propagación. Entonces, si miramos acá, este factor, realmente este factorcito es 1 entre el cuadrado de la velocidad. Este factor en verde es 1 entre la velocidad al cuadrado. Despejando, encontramos que la velocidad de propagación de esta onda es omega entre k. ¿Ok? Entonces, para todos ya es claro entonces por qué la velocidad sería esa, o cómo se llegó a ese resultado, a esa conclusión. De hecho, bueno, adelantando un poco a lo que vamos a ver en la siguiente clase, si bien aquí aquí estamos escribiendo, fíjense, esta ecuación, y es más, estas dependencias que aparecen aquí abajo, nos permiten hablar de cualquier perfil de onda, por ejemplo, una gaussiana, por ejemplo, podemos tener ondas que tengan un perfil cuadrático, cúbico, logarítmico, cualquier perfil. Lo único que hay que garantizar es que la dependencia sea la que está, ya sea aquí mostrada para una propagación hacia la derecha o, o de este otro lado para una propagación hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a concentrarnos a partir de la siguiente clase en un tipo muy concreto de ondas, unas que se llaman ondas armónicas. Las ondas armónicas, como vamos a ver a partir de la siguiente clase, tienen muchas aplicaciones. De hecho, justamente eso que acabamos de encontrar, bueno, que el problema que hemos abordado aquí, justamente, es un ejemplo de una onda armónica. Entonces, este dato recuérdenlo, ténganlo muy presente para la siguiente clase. Bueno, las ondas armónicas las empleamos justamente para describir lo que sucede en una cuerda. No sé si alguno de ustedes, toca, por ejemplo, un instrumento como la cuerda, por ejemplo, la guitarra. ¿Ok? Las cuerdas de guitarra están atadas, no tienen fijos sus extremos. Pero cuando uno toca alguna nota, pone a vibrar, a oscilar la cuerda. Bueno, pues matemáticamente lo que está ocurriendo con la cuerda, la forma en que oscila la cuerda en la guitarra, se puede escribir justamente a través de esta función, estas ondas armónicas. Y todavía mucho más aún, por ejemplo, las señales que seguramente ustedes ya revisaron bueno, si han cursado este tema de series o transformadas de Fourier, las ondas, bueno, las representaciones que ahí se ven, no son otra cosa más que combinaciones de ondas armónicas. Ondas armónicas que tienen cada una un valor de K, este valor K y un valor de omega. ¿Ok? Esta K se llama número de onda y omega, como bien ustedes lo saben, es la frecuencia angular. El mismo término que hemos venido manejando, la famosa frecuencia angular de radianes sobre segundo. ¿Ok? Aquí estamos agregando un nuevo término, una nueva cantidad, K. Este K es justamente el relacionado con el desfase que observamos acá arriba. ¿Okay? Esta K que está aquí apareciendo, es el término KX, nos está hablando del desfase espacial que hemos observado, por ejemplo, en el caso de las olas con las personas en un estadio. Ese término está relacionado con ese desfase espacial.
¿Ok? Entonces, las ondas, repito, armónicas, que es las que vamos a ver en la siguiente clase, tienen muchas aplicaciones. Muchas, sobre todo para ingeniería, bueno, en comunicaciones ni se diga, ¿no? Bueno, para cerrar esta parte, esa primera parte de este tema, voy a comentar lo siguiente. Bueno, la segunda, bueno, aquí queda pendiente el ejercicio número 2, ¿no? Pero yo creo que si al ver esto, este procedimiento, yo creo que les queda claro, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer para el segundo caso? De hecho, hasta el mismo problema nos lo dice, ¿no? Demuestra por sustitución directa que las funciones que ahí están propuestas satisfacen la ecuación de onda, ¿no? Entonces el procedimiento es similar a lo que está aquí. Se deriva la función propuesta dos veces respecto a la coordenada x y respecto a la coordenada y, o t, perdón, y se debe encontrar, si es que satisfacen la ecuación de onda, que las dos derivadas parciales son proporcionales. Y el factor de proporción está relacionado con la velocidad de propagación, de esta manera, como 1 entre el cuadrado de esa velocidad. Entonces, bueno, voy a cerrar, como les decía, con la siguiente, con la siguiente instrucción. Déjenme ver aquí, yo recuerdo. Sí, aquí está. Aquí lo había dejado, aquí está. ¿Dónde? A ver. Recuerdan que de ecuaciones diferenciales, sobre todo, por ejemplo, sí, por ejemplo, si tiene una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cuántas soluciones linealmente independientes tiene? No se me ocurre aquí, por ejemplo, algo así. ¿Dos soluciones? Dos soluciones linealmente independientes. Muy bien. Y si esas dos soluciones linealmente independientes las combinan, es decir, las suman, es decir, si de esta ecuación diferencial conocen a y1 y a y2, y cada una es solución de la ecuación diferencial, ¿qué pasa si construyen una y de esta manera? También es solución. También es solución. Muy bien. Bueno, pues aquí está presentado algo similar. De hecho, este resultado, esta idea que tenemos que viene de ecuaciones diferenciales, para las ondas se le conoce como principio de superposición. No sé si también ecuaciones diferenciales se le da ese nombre. Ok, bueno. El principio de superposición nos dice que si nosotros tenemos justamente dos ondas, por ejemplo, dos funciones de onda D1 y D2, ¿ok? Es decir, cada una de manera individual satisface la ecuación diferencial de onda, entonces cualquier combinación de ellas, como está aquí, vean una nueva función D, que es la suma, una combinación lineal de ellas dos, también va a ser solución de la ecuación diferencial de la onda. ¿Ok? A esto se le conoce, lo voy a poner aquí, eh, o sea, este ejercicio que no es muy fácil, no es muy difícil de resolver, pero es importante mencionarlo, se le conoce como la superposición de ondas. ¿Ok? Y justamente este principio de superponer ondas, es decir, de si yo tengo una colección de ondas, ¿ok? De funciones que describen ondas, y las comienzo a adicionar con algunos parámetros adecuados, como C1, C2, etcétera, tenemos garantía de que esa nueva combinación lineal
sigue siendo una onda, con características distintas, claramente, porque pues fuimos sumando varias, ¿no? Hicimos un agregado de muchas otras. Pero lo que sí tenemos garantía es que ese nuevo ente que hemos construido sigue siendo una onda. Entonces, si lo notan, eso es en lo que descansa la serie de Fourier. Una serie de Fourier, ¿qué consiste? En una sumatoria de ondas. ¿Así los ven? Es- Ah, O sea, dicen que son ondas. señales, profe. Señales, ok. ¿Y esas Sí, señales cómo están descritas? O sea, ¿cómo están modeladas esas señales? por senos y cosenos. Senos y cosenos, ok, exactamente. Esas señales, ok, desde el contexto, desde la perspectiva, desde la óptica de oscilaciones, van a ser ondas armónicas, ok. Entonces, desde esa perspectiva, cuando ustedes construyen voy a ponerlo acá, ya no tengo espacio hacia abajo, lo que hacen ustedes es, tengo una función, ¿no? Que aquí, por ejemplo, que generalmente nos lo ponen así, ¿no? Una función y hago una descomposición. Aquí tengo que elegir unos AN, ajá, y unos BN. Creo que aquí nos lo pueden poner con cosenos, ¿no? De aquí de N, seno, N también aquí. Y por aquí nos ponen Omega omega T. y omega T. Exacto. Ujú. Vale, entonces bueno, aquí es corchete. Y sumando aquí por sobre todo los N, ¿no? Bueno, si nosotros esto, como veremos más adelante, lo reescribimos en términos de ondas armónicas, lo que estamos haciendo es construir una nueva señal. Bueno, lo que ustedes llamarían señal. Desde esa perspectiva, estaríamos construyendo una nueva onda. Una onda que justamente satisface el principio de superposición. Si cada una de ellas es satisface la ecuación de onda de manera individual, pues la suma de todas ellas sigue siendo una onda, sigue satisfaciendo la ecuación de las ondas. Y entonces, digamos, la técnica del, de las series de Fourier o incluso la transformada de Fourier descansa o está relacionada justamente con este principio de la superposición de ondas. Cosa que también, pues ustedes ya revisaron, ¿no? En ecuaciones diferenciales, al decir que si tienen las soluciones linealmente independientes de una ecuación diferencial, la suma, la combinación lineal de estas dos es también solución de la ecuación diferencial, pues vean que en todos esos cursos de alguna manera hemos estado hablando de lo mismo, de la superposición de soluciones, de la superposición de ondas o de la superposición de señales. Entonces, bueno, ahí hay mucha información que, si bien es similar, desde la perspectiva de cada uno de ellos, pues guarda mucha información y son bastante útiles, ¿no? Poder superponer cosas, poder hacer combinaciones lineales de cantidades como estas, o concretamente de ondas. Muy bien. No sé si tengan alguna pregunta o comentario con esto último. Entonces es lo mismo, profe, cuando se hacen señales de aproximar, bueno, similar a una señal general mediante, es lo mismo que la señal que la onda. Es la misma señal que la onda. Mm, desde el punto de vista que nosotros vamos a estar, a estar modelando, la, las ondas, recuerden, tienen que tener esta dependencia. Ajá, la X y la A.
O sea, tenemos que decir cómo se está moviendo en el eje X, por ejemplo, hablando de una onda unidimensional, y también tenemos que decir cómo se está moviendo en el tiempo. Aquí, en la serie de Fourier, ustedes solamente están manejando la variable temporal. Sí, sí, sí. Ajá. Entonces, lo que estamos hablando es simplemente, en este caso, de este comportamiento. O sea, estamos hablando de la mitad de de la moneda. Solo estás hablando de este comportamiento en el tiempo. Sin embargo, también podemos intentar ver cómo cómo esa señal se propaga en el espacio. No solamente cómo evoluciona en el tiempo, sino en el espacio. Por ejemplo, las ondas de comunicación, las que utilizamos para la red celular, no solamente se mueven en el tiempo, sino que también se desplazan, ¿no? Para llegar de una antena a otra, pues tuvieron que recorrer una distancia, o sea, tuvieron que desplazarse en el espacio. Entonces, la construcción más completa tiene que hablarnos de cómo es ese desplazamiento espacial. Entonces, una señal, desde la perspectiva que se ve para series de Fourier, digamos que nos está hablando de la mitad de la moneda, la mitad de sí, una cara de la moneda, mejor dicho, del aspecto temporal. Ok, profe, entendido. ¿Vale? Ok, entonces, como les digo, la siguiente clase nos vamos a enfocar más en ese tipo de ondas muy concretas que se llaman ondas armónicas, que no es otra cosa más que senos y cosenos, los que ustedes conocen, excepto que estas ondas tienen esta dependencia en la coordenada espacial. Entonces ya nos va a dar más juego, ¿no? A poder describir justamente las ondas electromagnéticas, las ondas de radio que se utilizan para transmitir información y algunas otras, ¿no? Ok, muchachos, bueno, entonces, si no hay una otra pregunta o comentario, nos estamos reuniendo entonces el día lunes. Ahora sí hay clases el lunes. Ok. Bueno, Sí, entonces profe. nos vemos el lunes. Tengan un buen fin de semana. Gracias, Gracias, igualmente. profesor, igualmente. Hasta luego, muchachos. Buen día. Buen día, igualmente.